¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Germán Comina. Soy investigador y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo ya más de 15 años desarrollando tanto dispositivos como sistemas y adecuaciones de tecnología para el uso en investigaciones médicas. Y en realidad les agradezco a Punto y Solución que ciertamente nos brindan este espacio para plantear algunas ideas y soluciones a algunos problemas que podríamos tener. Y es justamente esta noche uno de los problemas a ver o atacar es, o una de las preguntas a tratar de resolver es por qué es clave que en el Perú se tenga una industria propia de dispositivos médicos. Y en realidad, ¿qué podemos hacer para tenerlo? Me acompaña esta noche el doctor Mirko Simic, que es docente e investigador de la Universidad Cayetano Heredia y tiene amplísima experiencia tanto en el desarrollo de dispositivos médicos como en sistemas para aplicaciones en estudios médicos, y no solamente eso, sino también en vacunas. Muy buenas noches, Mirko. Buenas noches, Germán. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarte en esta sesión y con el mayor gusto de compartir algunas experiencias e intercambiar opiniones en este interesante tema. Gracias, Mirko. Realmente es una experiencia muy interesante el hablar con una persona con tanta experiencia y también en este espacio, en un espacio que se ha formado, creo yo, de una manera curiosa. Ahorita estamos haciendo lo que creo que tú y yo estamos haciendo y que muchas de las personas que nos están viendo están haciendo con mucha frecuencia, que es hacer un chat en vivo, tratar de eh, comunicarnos, tratar de estar en contacto, intercambiar ideas, trabajar a distancia debido lamentablemente a la pandemia. Ciertamente es una pena que en el mundo exista este tipo de condición actualmente y, y también en nuestro país. Desde marzo hemos tenido que tener un distanciamiento social, eh, digamos, adecuado y cumplir con ciertas normas. E inclusive ahora que ya digamos, algunas restricciones en movimiento se han levantado, pues necesitamos seguir cumpliendo con las normativas de distanciamiento social, de uso de mascarilla, de lavado de manos constante. Y ciertamente es digamos, eh, es curioso, por decirlo menos, lo que ha sucedido al inicio, que ha sido que cuando hemos necesitado el uso de dispositivos médicos, pues a veces no se podían comprar, por ejemplo, los respiradores, los ventiladores. Y, y ciertamente esto nos da una idea de que es necesario que el Perú pueda contar con industria de dispositivos médicos. Recordemos que, digamos, cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo eh, o cualquier artículo similar que se use en seres humanos es denominado un dispositivo médico, ¿no? Esto está regulado por una ley que es la 29459 y la entidad, digamos, que otorga los permisos para que se pueda fabricar, importar y distribuir dispositivos médicos es justamente Dignit. Eh, Quería conversar contigo justamente acerca de esto y cómo es que de repente podemos hacer que en el Perú pueda existir una industria de dispositivos médicos. Recordemos que tanto en las universidades como en empresas o en institutos de investigación hay un gran potencial de investigadores que permiten el desarrollo de prototipos para estos dispositivos médicos. Y lo estamos viendo actualmente con diferentes universidades
Católica, Cayetano, San Marcos, diferentes centros de investigación que han desarrollado prototipos de ventiladores, de mascarillas utilizando nanotecnología, de telas germicidas utilizando nanotecnología, diferentes cosas. Sin embargo, existe justamente una separación, un gap desde el prototipo que se termina en el centro de investigación a la producción y el uso ya por el público. Eh, Quería preguntarte qué ideas, pensamientos tienes acerca de ello. Sí, Germán, gracias. Es un punto muy interesante el que tú mencionas. Y creo que muchos investigadores, entre ellos yo, puedo dar fe, nos ha tocado vivir, y no solo en estos momentos, en tema de pandemia, porque, digamos, nuestro grupo viene contribuyendo con el desarrollo de un ventilador mecánico que ya está prácticamente listo y estamos en las fases de certificación. Pero yo me puedo remontar desde el año 2008, o sea, 12 años atrás, en los cuales a lo largo de nuestras investigaciones en busca de herramientas de diagnóstico facilitado para lugares de bajos recursos, eh, para ayudar a esas investigaciones debíamos desarrollar dispositivos. En algunos casos no necesariamente médicos, pero en otros sí. Y estos dispositivos, como tú mencionas, son desarrollados por equipos académicos, terminan realizando un estudio de una prueba de concepto, una evaluación en campo, y luego estos resultados se publican de modo tradicional académico, es decir, en publicaciones científicas. Se presentan en congresos, en talleres, etcétera. Y como tú bien dices, falta luego el enganche para que ese desarrollo, que hasta ese punto es un prototipo evaluado, validado, pueda escalar a un nivel ya de producción para que se utilice en beneficio de la población. Ciertamente, creo yo que los investigadores, en su mayoría, no tenemos, me incluyo, el chip del emprendimiento para que el investigador mismo sea el responsable de empujar ese salto, ese escalamiento. Ciertamente hay investigadores que lo hacen y generan sus startups, sus pequeñas empresas y sus desarrollos académicos terminan escalando a modelos ya de producción comercial. Pero yo creo que ellos son la minoría. Eh, Si bien esto es deseable y seguramente las futuras generaciones de investigadores van a tener ya este concepto muy fuertemente integrado y probablemente lo pongan en práctica, creo que las actuales generaciones que nos acompañan no lo tenemos. Y en esos casos, esta época que vivimos, dependemos de que alguien, una empresa, un empresario o el gobierno pueda adoptar estas ideas, estos desarrollos para, como tú dices, dar ese salto. Lo que yo percibo es dos posibles rutas. Una, asociaciones con empresas que puedan interesarse en estos desarrollos académicos hasta ese punto y luego buscar darles ese valor agregado y llevarlos a un producto de comercialización. Eh, el otro, en algunos otros casos, el llamado a tomar esta acción para adoptar estas soluciones desarrolladas y ponerlas en producción es el Estado mismo, específicamente el Ministerio de Salud. Hay muchas tecnologías que se han desarrollado, muchos grupos que han desarrollado soluciones tecnológicas eh, que han logrado ser validadas en estudios en campo, como te mencionaba, con publicaciones, etcétera, etcétera, pero se quedan ahí, ¿no?
y los investigadores no tienen ni tiempo, ni la energía, ni el conocimiento para poder saber cómo seguir avanzando y cómo seguir empujando. Te confieso, por ejemplo, en estas semanas nosotros ya hemos terminado un desarrollo de un prototipo de un ventilador mecánico. Nos sentimos un tanto perdidos de qué pasos dar y ahora dónde acudir, qué hacer, qué pruebas realizar para que estos se puedan certificar y puedan ya ser, digamos, construidos en beneficio de los pacientes con COVID que lo necesitan. Entonces, hay en parte un divorcio, ¿no?, entre estos sectores y los grupos académicos. Falta tender ese puente, ¿no? Caminos claros, comunicaciones claras, oportunidades, interés de ambos lados, de los investigadores por empujar a sus productos a un escalamiento, de empresarios, de adoptar esos desarrollos, asociarse con los investigadores y ofrecerlos a un nivel de escalamiento comercial, y también del Estado, porque hay soluciones, Germán, para problemas como la tuberculosis, por ejemplo, que afecta a los más pobres, de modo que desde el punto de vista comercial, digamos, es poco atractivo. ¿Quién quiere invertir en kits de diagnóstico de tuberculosis si quienes lo van a necesitar al final y al cabo es la población más pobre? Entonces, estas cosas deben estar subsidiadas. Ya un empresario probablemente no lo va a entender tan claramente y no le va a parecer tan atractivo. Pero para eso tenemos el Estado, ¿no? El ministerio, nuestra autoridad política que vea en los investigadores, en el grupo científico nacional como una base que pueda ayudar a buscar soluciones. Y yo me temo que en las últimas décadas, diría yo, o quizá en la historia peruana, nunca hemos visto esa conexión entre grupo político de poder, gobierno, con comunidad científica o investigadores, en donde ante las necesidades nacionales surjan llamados específicos para decir, desarrollen tal solución, ¿no? Eso nos falta y eso creo yo es un poco el desconocimiento y la falta de comunicación entre ambos niveles. Los investigadores, creo yo, y seguro tú lo vivirás, estamos llanos a aportar y a ayudar. Y esta pandemia ha permitido visualizar eso, ¿no? Tan pronto se dio la pandemia, muchos grupos espontáneamente empezaron a levantarse y a buscar soluciones. La Marina, la Católica, la UNI, la Universidad de Piura, San Marcos, Cayetano, etcétera. Grupos privados también que se han puesto el reto de tratar de aportar, ¿no? De modo que la masa humana está ahí, con conocimiento importante, con un potencial importante. Falta hacer ese catálisis y ese sinergismo para promover ese escalamiento que tú mencionas, creo. Sí, mira, pues exactamente, es cierto, ese divorcio es el que tiene de alguna manera que eliminarse. Y ciertamente una de las maneras es tratar también de involucrar justamente a la empresa privada también, ¿no? Hay una experiencia muy, muy interesante acerca de un grupo de empresarios, o un grupo simplemente, que quiso ayudar fabricando unos dispositivos para oxigenoterapia de alto flujo, eh, los cuales, digamos, un grupo de investigadores ingleses digamos, lo ha dejado abierto el diseño para que cualquier grupo en diferentes países lo pueda fabricar. Justamente ellos lo que han hecho inicialmente como una prueba es fabricar 20 y tratar de donarlos al Ministerio de Salud. Lo interesante conversando con ellos es justamente que para ellos es una, de repente, oportunidad a futuro de ingresar a este rubro de fabricación de dispositivos médicos. Entonces, digamos,
Para empresas también, y en ciertos casos evidentemente también puede ser interesante, pero ciertamente el apoyo del Estado, como tú bien indicas, tiene que ser clave allí, ¿no? Eh, como sabes, el proceso para poder, digamos, obtener el registro sanitario es inicialmente, pues, fabricar el prototipo inicial y probarlo, pero ese prototipo inicial tiene que cumplir con ciertas regulaciones, ¿no? Que son regulaciones internacionales, pero que también se aplican aquí. Y estas regulaciones son lo que se denominan las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Es decir, seguir todas las normas necesarias, por ejemplo, si es que se va a construir o se va a hacer algún sistema de ventilación, certificar que no haya partículas extrañas dentro del flujo. eh, Etcétera, tratar de eh, apoyar. Estas normas dependen del dispositivo y dependen de la tecnología. Es muy diferente, digamos, las normas para fabricar un pulso oxímetro que un ventilador mecánico, ¿no? Hay diferentes normas que cumplir. Y eso también es una de las cosas que aún falta, ese tipo de información, de apertura. Porque, claro, uno comienza a fabricar en la academia o algún empresario comienza a hacerlo de buena voluntad, pero tiene que tener esas normas y más o menos ver que esas normas van a ser aceptadas por la autoridad competente, ¿no? Para poder certificarlo. Por ejemplo, ese, ese es una, ese es un punto que actualmente una comisión digamos, una comisión de innovación en la cual estoy colaborando en el MINSA, es una comisión ad honorem, pero que estamos tratando, diferentes científicos tratando de eh, apoyar en diferentes puntos. Uno de los puntos es justamente ver cuáles serían las opciones o informaciones que serían prácticas justamente para las personas de la academia o las personas de la empresa privada para que puedan desarrollar ya y poder fabricar realmente dispositivos médicos. Esa es justamente una de las opciones interesantes que puede surgir. Y, y claro, hablando de dispositivos médicos, evidentemente las diferentes tecnologías que puedan haber, ¿no? Por ejemplo, ahora la impresión 3D está súper amplia, abarca varios temas y también cuáles serían las normas necesarias para fabricar un dispositivo médico utilizando tal o cual tecnología como, por ejemplo, la impresión 3D o nanotecnología, ¿no? Entonces, también ese es un punto interesante, no solamente para emergencias, en el caso de emergencias el tratamiento es algo diferente, ¿no? Sino que es un tratamiento un poquito más expeditivo, sino en un caso ya, digamos, de normalidad, en un caso donde necesariamente debemos impulsar esto, porque esta vez, digamos, para, para parecer alguien, eh, nos agarró de sorpresa, ¿no? Entonces, necesitamos ventiladores. En el mercado exterior, todos los países estaban comprando ventiladores mecánicos y no había empresa nacional. Y justamente es lo que tú dices, varios grupos de investigación se unieron para sacar prototipos de investigadores. Felizmente ahora, por ejemplo, DGMIT ha autorizado ya al prototipo de Católica para que haya producción. Eso está muy bien, ¿no? Durante la emergencia. Pero hay que pensar, creo, un poco más allá. Cuando termine esta pandemia necesitamos algunos pasos y algunas políticas para poder impulsar este tipo de, de producción, ¿no? De fabricación. Así es, Germán. Estoy de acuerdo. Dentro de todo lo malo que nos viene dejando la pandemia, se pueden rescatar algunas cosas buenas. Y es que habiéndonos visto desnudados como país, habiéndonos visto sincerados en todas las deficiencias que tenemos en diferentes niveles y en particular en salud, eh, ha quedado claro
que muchas de las soluciones que jamás antes se hubiese pensado que podrían haberse desarrollado localmente, ante, como tú mencionas, esa imposibilidad de conseguirlos afuera, porque esta pandemia afecta a todos y el mercado global está presionando para adquirir todo lo que se pueda. De modo que es muy difícil satisfacer la demanda local de diferentes instrumentos, como tú mencionas, ventilador, mascarillas, telas, etcétera. Eh, lo que esto nos ha mostrado es que la comunidad de investigadores, de científicos peruanos ha demostrado que existe un potencial humano y tecnológico local en el Perú muy importante, que en solo 2, 3 meses ha podido desarrollar prototipos de instrumentos, materiales, mascarillas, etcétera, que jamás antes se hubiese logrado si es que no teníamos esta presión, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha dado cosas buenas también. Se ha visto, se ha demostrado in situ en solo 3 meses ese potencial del peruano, del investigador peruano, de buscar resolver problemas. Y así, estos han surgido espontáneamente en diferentes lugares, no solo en Lima, obviamente, sino en todo el país. Y esto es muy bueno y creo que debemos valorarlo en la medida que se lo merece. Y terminada la pandemia y cuando esto empiece a apaciguarse, no deberíamos permitir que todo este esfuerzo pase al olvido y no trascienda. Pienso que debemos tener la responsabilidad de consolidar todos estos desarrollos y llevarlos y empujarlos, como tú mencionabas al inicio, a una escala en donde tal vez asociándose con empresas o tal vez formando startups y generando empresas individuales, empiecen a producirse. ¿Te imaginas? Podríamos tener 4 o 5 empresas peruanas que empiecen a fabricar ventiladores mecánicos. Tal vez estos prototipos iniciales no tengan el nivel tecnológico comparable con uno que podemos importar, pero en pocos meses más de desarrollo continuo y de perfeccionamiento, yo tengo la seguridad que sí se puede hacer. Por ejemplo, los primeros prototipos de ventiladores solo trabajaban en modo controlado. Hoy ya hay versiones que trabajan y pueden manejar el modo asistido, cosa que en un comienzo era muy difícil de pensar y hasta de creer que se podía lograr. Pero es ese ingenio, ¿no? Esa capacidad de pensar y cómo lo hacemos, qué ponemos aquí, que la gente de acá, los peruanos mismos lo pueden hacer y contribuir con soluciones bastante importantes. En ese sentido, yo creo, Germán, que lo que se necesita es que no perder este impulso y empujar a que todo este esfuerzo que se ha realizado nos lleve a que en un futuro mediano, corto de ser posible, con ayuda de la autoridad del gobierno, eh, se pueda integrar todos estos esfuerzos y canalizarlos a través de un camino formal para un escalamiento, ¿no? Eso sería un gran logro en el país, generar industria, generar tecnología local competitiva que no solo abastezca el mercado local, sino que potencialmente pueda servir también para exportar soluciones. Y de repente no solamente con dispositivos médicos, sino de repente con vacunas, con kits de diagnóstico. Particularmente, tú también estás, digamos, desarrollando o dentro del desarrollo de vacunas. Sí, Germán, el tema de las vacunas es un tema
Interesante, aparte, jamás antes había habido en el Perú una necesidad o una iniciativa por desarrollar una vacuna, de modo que no solo nuestro grupo de investigación, sino hay que reconocer, y ellos nos han confesado también, que todos estamos aprendiendo sobre la marcha, las autoridades que regulan y norman estos procedimientos, ¿no? Las regulaciones, las normativas no son del todo claras. Exacto. Y eso Jamás justamente, antes, ¿no? Jamás antes exacto. nos habíamos pensado de que se necesitaría algún día buscar una solución local. Siempre pensábamos en que llegaba la solución de fuera y, por ejemplo, en el caso de vacunas, los ensayos que se hacían en el Perú eran ensayos 3 o ensayos fase 2. Pero ¿quién se iba a imaginar hacer un ensayo preclínico o un ensayo fase 1 en el Perú? ¿No? Entonces, nos ha sorprendido a todos, pero para bien, creo yo. O sea, es lo bueno que podemos rescatar dentro de todo lo malo que nos está afectando, que nos está dando esta pandemia, ¿no? Y hay que aprovechar lo que se pueda y ganar la experiencia, cimentar los pasos iniciales, ganar este know-how y avanzar, ¿no? Entonces, yo pienso que no debemos dejarlo. En el caso del Perú sería estupendo, ideal, para mí es un sueño que algún día, no muy lejano, el Perú tenga la capacidad de producir vacunas para los programas de vacunación infantil obligatoria localmente, de modo que ya no tengamos que estar dependiendo del abastecimiento de las cuotas de vacunas extranjeras y siempre pues estar comentando lo mismo, ¿no? Que no alcanzamos tener una cobertura deseada y consecuencia de ellos pues todos los problemas que ocurren que ya conocemos. Eh, yo pienso que el hecho de hoy día hablar de la vacuna para COVID que se desarrolla en el Perú por el laboratorio Farvet, con el apoyo de Cayetano, etcétera, ya deja algo en la mente de la gente, de la clase política, de las autoridades, y ya es un avance, ¿no? Pero repito, creo yo que no debemos dejar que eso se enfríe, sino más bien ir con fuerza, catalizar y seguir empujando, aun cuando la pandemia se supere y todo empiece a mejorar. No debemos olvidar lo aprendido, sino más bien aprovechar este empujón, este envión que tenemos y seguir por esa línea, ¿no? En todos los aspectos, desde los normativos regulatorios hasta los desarrollos tecnológicos mismos, las alianzas empresa-academia, el rol del Estado de absorber soluciones y ponerlas a disposición de la población y utilizarlas masivamente, todo eso tiene que trabajar de una manera integrada, pienso yo. Obviamente, tomo lo que justamente indicabas hace un momento, las regulaciones. Efectivamente, al igual que como tú comentabas para vacunas, para dispositivos médicos también, las regulaciones, digámoslo así, tienen que nuevamente adecuarse. Inicialmente estaban un poquito más para lo que era fabricación de medicamentos, pero estos tienen que adecuarse para lo que es dispositivos médicos, ¿no? También. Y al igual que vacunas, seguir creciendo en ese punto. Yo creo que eso va a hacer que el Perú eh, pueda contar por lo menos con una plataforma de empresas que permitan la fabricación de estos elementos y que no se repita lo que sucedió con este COVID. Así es, Germán. Como conversábamos, ¿no? Esta pandemia nos ha desnudado y nos ha dejado ver todas nuestras carencias, todas nuestras limitaciones. Pues bien, ya las hemos visto, todos las conocemos. Como tú dices, no puede repetirse. De aquí, en los siguientes pasos, debería haber un fuerte impulso, una fuerte promoción de parte del Estado, de sus instancias correspondientes, de alentar
estas formaciones de empresas, startups, para empezar a tener desarrollos y producción de estos equipos médicos en los números que se necesitan. A ver, hay algunas preguntas. Eh, la primera indica, se habla mucho de ventiladores mecánicos y mascarillas, pero ¿qué dispositivos médicos nos servirán en post-pandemia? ¿Qué dispositivos médicos requiere de manera constante el país? No sé si deseas Oh, responder. sí, gracias, Germán. Definitivamente tenemos muchas necesidades. En este momento es evidente que lo más importante es ventiladores mecánicos, mascarillas, sistemas de producción de oxígeno que no sean tan voluminosos ni costosos, entre otras cosas. Pero post pandemia solo hay que hacer un recuento sencillo de cuáles son los problemas más críticos de salud pública del país. Y podemos Claro. ir por segmentos transversales de grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, a nivel infantil, la primera causa de mortalidad infantil es neumonía. No tenemos suficientes equipos de rayos X, no tenemos suficientes equipos de ecografía. Estoy hablando equipos de una categoría de un hospital, de una clínica, de un centro de salud, es decir, equipos grandes, de gran resolución y por lo tanto de alto costo, los cuales además requieren personas especializadas para su manejo. Entonces, uno puede imaginar dispositivos de ultrasonido de bajo costo. Entiendo, por ejemplo, hay una empresa, Diaxa, con el doctor Benjamín Castañeda, asociados, que están fabricando equipos de ultrasonido localmente. Eso es fantástico, ¿no? Equipos de ultrasonido de bajo costo que puedan adaptarse con algoritmos y softwares para hacer un análisis de la imagen ultrasónica en tiempo real y poder en tiempo real interpretar y determinar si hay una evidencia de un consolidado neumónico, permitiría a que una persona sin tener una formación médica especializada pueda tener uno de estos equipos, un sensor ultrasónico portátil del tamaño de estos teléfonos inalámbricos de domicilio, conectado a una computadora personal y salir activamente a las comunidades altoandinas en épocas de friaje a hacer estos diagnósticos muy rápidos a los niños y hacer descartes muy precisos de neumonía y ofrecer los tratamientos debidos. No hay que olvidar que un niño con neumonía, si no recibe un tratamiento en las primeras 48 horas, puede morirse simplemente. Y los tratamientos existen y son sencillos y seguros. Son antibióticos muy seguros. Em, Tenemos nuevamente problemas de anemia, en donde se necesitan equipos como por ejemplo hemoglobinómetros mucho más simples y económicos de los que actualmente podemos encontrar en el mercado. Tú, Germán, has trabajado en esto, has tenido iniciativas de desarrollar sistemas basados en medición de absorbancia a través del pabellón de la oreja. Mi grupo ha trabajado equipos para analizar imágenes digitales de la conjuntiva del ojo, tomadas con un teléfono celular, asistidos por un algoritmo de reconocimiento de imágenes, estos métodos de machine learning y inteligencia artificial, etcétera. Son ejemplos de cómo podemos utilizar herramientas sencillas y económicas para enfrentar problemas críticos del país. Autismo, por ejemplo, el diagnóstico de autismo es tan complejo,
siendo el espectro de autismo tan prevalente, aproximadamente un 6% de la población sufre un grado de trastorno del espectro autista, y los más críticos, si no reciben un tratamiento temprano, y es un tratamiento simple, solo es consejería a los padres de cómo manejar a sus hijos que tienen que tienen este tema del autismo, y se pueden desarrollar soluciones muy simples. Em, entonces hay una gran cantidad de ejemplos. Repito, solo hace falta ver nuestros problemas de salud pública. Ahora, si tú hablas de dispositivos médicos ya más convencionales, los que tú encuentras en un establecimiento médico especializado, una sala quirúrgica o algún centro, por ejemplo, de diálisis, tú también puedes ver de que han habido experiencias en el pasado de desarrollos peruanos importantes. El doctor Ciesa hace muchos años desarrolló en Cayetano un equipo de diálisis, ¿no? Con tecnología peruana. Recuerdo en la Católica desarrollaron una incubadora de muy bajo costo para ayudar a los niños neonatos. Han habido startups que han desarrollado sistemas de asistencia por luz para ayudar a niños que nacen con ciertas deficiencias de vitaminas. En fin, eh, solo hay que ver qué problema hay y te aseguro que algún investigador va a pensar en una solución. Lo importante es ofrecerle a ese investigador la oportunidad, ¿no? Empezando desde el financiamiento. Y aquí creo que merece tener un minutito de dedicación Sí, importante, ¿no? Eh, el CONCITEC, nuestro organismo formal, oficial, que vela por el desarrollo científico y tecnológico en el Perú, eh, ha hecho y viene haciendo un gran esfuerzo, ha tenido logros muy importantes en cuanto a mejorar la capacidad de financiamiento para la investigación en el Perú. Hay que agradecerlo y aplaudirlo. Eh, y al mismo tiempo vemos de que necesitamos más, porque no todos los investigadores peruanos tienen la oportunidad de recibir estos financiamientos. Y lamentablemente eso ocasiona que un buen número desista de sus esfuerzos y deseos de trabajar en investigación en el Perú y terminan regresándose al extranjero o emigrando si es que se formaron aquí localmente. Entonces, es importante tener fondos. Eh, no hay que olvidarnos que el porcentaje del PBI destinado a investigación que se da en el Perú es uno de los más bajos de la región. Necesitamos mejorarlo. El Estado, el gobierno debe entender, nuestras autoridades, nuestra clase política tiene que entender que el desarrollo de la ciencia de un país es fundamental para aseguramiento de su futuro. Es una inversión, no es una pérdida de dinero. Es una inversión en la medida que el Estado luego pueda aprovechar esos desarrollos, adoptarlos y ponerlos en el servicio y en producción. Y eso es lo que estamos careciendo, creo yo, ¿no? Esa capacidad de que el Estado activamente esté monitoreando y viendo todas las soluciones que se vienen generando y promoverlas, ¿no? Claro, a veces uno dice, debemos dejar la libre y espontánea unión o contacto entre la empresa y la academia. Sí, es cierto, pero tienen que haber condiciones que lo favorezcan también. Y en ese sentido han habido bastantes avances muy acertados, diría yo, como estas leyes, esta ley que reduce los impuestos a las empresas que pueden invertir demostradamente, por supuesto, en investigación, ¿no? Eso es muy, muy bueno porque es un estímulo que se da a las empresas. Y parte de esta investigación está
contemplada como la asociación que tenga la empresa de trabajar junto a una universidad o a un instituto de investigación, un centro formal de investigación, lo cual es bueno porque te fomenta y te acelera ese vínculo empresa-academia. Pero por ahí tiene que estar la solución. Un país tiene que tener un desarrollo científico y tecnológico. Si no lo tiene y solo es rico por recursos naturales, estos se acaban. Y aquella sociedad que tenga el dominio en conocimiento, en ciencia y en tecnología, es la que finalmente va a estar adelante y va a tener muchísimas ventajas sobre las otras. De modo que necesitamos que la autoridad, que nuestra clase política entienda. Y esta pandemia nos está dando esa oportunidad. Los medios están dando mucho espacio de divulgación a los diferentes grupos. Si bien vemos críticas en las redes sociales de por qué se dan estos espacios, por qué se declara tal cosa, por qué no hay un fundamento más formal. Pues bien, hay que entender que no estamos en Estados Unidos, no estamos en Europa, no estamos en el primer mundo y parte de la responsabilidad de los investigadores en este momento también va al tema de buscar fomentar el quehacer científico dentro de la población, informar a la población de lo que se hace, hacer ver a las autoridades políticas de que los científicos están ahí, los investigadores están ahí y tienen el potencial de dar soluciones. Y pues esto en verdad termina siendo una tarea desde muchos ángulos, ¿no? Sí, Que hay que efectivamente. aprovechar. Así es. Y es cierto, justamente lo que indicas. En una situación como esta, donde hay un agente nuevo, una pandemia donde el agente que infecta no se le conoce muy bien, tiene diferentes comportamientos, justamente es con ciencia y tecnología como se combate este, este COVID, cómo se hacen las recomendaciones para combatir el COVID en base a eso. Y es justamente lo que indica, ¿no? Y había hay una pregunta que creo que ya la respondiste, pero justamente te la hago, dice, hablar de divorcio entre el gobierno y los científicos deja entrever que alguna vez hubo un matrimonio. ¿Por qué no se mantuvo esta unión? ¿Qué pasó? ¿No? Y sí, es más una referencia justamente a esa articulación, ¿no? Al articular juntos y poder llevar esas soluciones que, que vienen de problemas reales hacia el servicio a la población, a fin de cuentas, ¿no? Hay otra pregunta sobre el tema de qué diagnóstico. Dice, ¿por qué Argentina ya las produce de manera local y por qué el Perú aún no? ¿Aún seguimos dependiendo de las compras y donaciones? Sí, bueno, en general, nuevamente, como estuvimos conversando hace un rato, inclusive nuestra regulación está más para lo que es compras, ¿no? Dispositivos médicos. O sea, Exacto. las condiciones, o sea, evidentemente el Perú estuvo hasta hace poco en una situación donde, bueno, es más práctico comprarlo, ¿no? Que estar produciéndolo acá. Recién ahora, más o menos que se ha visto lo importante que también es producir acá lo que se tenga que producir, ¿no? Eh, ¿Tienes alguna información sobre esas pruebas diagnósticas? Entiendo, Germán, que cuando aparece la pandemia, múltiples laboratorios empiezan a desarrollar pruebas diagnósticas, ¿no? Desde kits de pruebas moleculares hasta pruebas serológicas que son llamadas pruebas rápidas, ¿no? Hay pruebas moleculares rápidas también y tenemos la alegría de mencionar que Sí, hay grupos peruanos, ¿no? En este caso el grupo del doctor Germán, eh, Edward Málaga. Edward Ujú. Málaga, Exacto, sí, justo te iba a mencionar ¿no? a él, ¿no? Que muy bien, ha Mexicano desarrollado. Ujú. que ha desarrollado una prueba molecular rápida.
el grupo del doctor Paul Milón y la doctora Vanessa Dawi de la UPC también vienen desarrollando y han desarrollado ya una prueba molecular basada en CRISPR. La doctora Mónica Pajuelo, el doctor Ricardo Antiparra vienen trabajando también respectivamente en métodos como LAMP y como RAMP para hacer pruebas moleculares. Creo que la doctora Mariana Leguía también, ¿no? Mariana Leguía también está viendo temas moleculares, así es, efectivamente. Y hay otros grupos que están tratando de ver pruebas serológicas, evaluando antígenos un poco más elaborados. Y pues Perdóname, Mirko, pero nuevamente creo que la regulación, ¿no? Es y los pasos regulativos para poder masificar este tipo de, sí, de iniciativas es lo que también hay que impulsar, ¿no? sí. Como tú dices, Germán, nuestras regulaciones siempre han estado enmarcadas en los escenarios para importar, ¿no? Para traer, regular los procesos de importación. Eh, Germán, te perdí. Sí, Mirko, estamos conectados. Hola, Germán. Sí, Mirko, estamos conectados. ¿Mirko? Ah, ok. Ah, ok, ok, gracias. Bueno, hola, Mirko, ¿cómo estás? Nos caímos, Germán. No, Tuvimos un lapsus. está bien. Bueno, sí, efectivamente, la regulación está bien, porque para hacer pruebas diagnósticas, uno lo que se necesita primero es validar la prueba diagnóstica. Y para validar necesitas pruebas. Entonces, perdóname, necesitas muestras. Esas muestras las tienes que obtener de los pacientes, ¿no? Entonces, hay toda una regulación para que tú tengas esas muestras, porque el laboratorio tenga esas muestras, aparte de iniciar ya el proceso de masificación. O sea, no es que se tenga la muestra y ya se pueda lanzar directamente. Hay que comprobar que ese método funciona y para ello se necesitan muestras reales de pacientes, ¿no? Y hay toda una regulación, digamos, para que el laboratorio que tenga ese digamos, ese método pueda hacer la comprobación de que su método funciona bien. Allí también, digamos que hay que facilitar un poco esa regulación, ¿no? Así es, así es. Si El bien, problema, sí, el problema es que, claro, se va demorando y eso es lo que no queremos, porque justamente lo exacto, necesitamos ya. exacto. Justamente algunas ya varias semanas atrás se dio ese decreto de urgencia que trataba de facilitar múltiples procedimientos desde las regulaciones de ensayos clínicos hasta precisamente las certificaciones de dispositivos médicos como los ventiladores, etcétera. Entonces, en este momento estamos viviendo en un oasis porque estamos viviendo de una manera tan impresionante que tú puedes tener una evaluación de un protocolo por un fast track de una semana y en una semana tener una respuesta, ¿no? Sería estupendo que así sea siempre. Obviamente no va a ser así porque no hay forma de soportarlo, sino que por la premura, por la presión de la pandemia es que se pueden hacer estos temas. Pero lo que debemos ver también es que cuando regresemos a la, entre comillas, normalidad, no regresar como era antes, ¿no? Porque teníamos nuestras dificultades, sino buscar de repente regresar a un punto intermedio en donde tengamos ciertas ventajas, ciertas facilidades respecto del nivel basal que teníamos. Hay una pregunta específicamente para ti, para el doctor Simi. ¿Nos podría contar cómo va el proyecto de huevos anti-COVID? Ah, gracias. El día de ayer tuvimos una visita previa de una comisión del Ministerio de Salud
precisamente para mostrar los avances de este tema, así como también de la vacuna. Lo que yo quisiera responder es que estamos dando pasos bastante buenos, sólidos y bastante prometedores. Este tema, Germán, es un tratamiento por el cual a los pacientes con COVID se les administra anticuerpos contra el virus para que ayudan a combatir la enfermedad. Pero estos anticuerpos vienen de animales, específicamente viene de la gallina, la cual, habiendo sido inmunizada, a las 4 semanas está en lo que se llama en un estado hiperinmune. Y tanto en su sangre como en la yema del huevo se ve la presencia de anticuerpos contra el virus, los cuales hemos podido purificar y hemos podido demostrar que tienen actividad neutralizante contra la proteína viral. Hemos hecho pruebas en conejos, en ratones, próximamente lo vamos a hacer en cerdos y en monos para evaluar el efecto de administrar los anticuerpos por vía intranasal, por vía oral y por una inyección subcutánea. En conejos y en ratones, las tres vías han funcionado bien, siendo la mejor la subcutánea, y nos confirman que en 8 horas luego de la administración encontramos circulando en la sangre anticuerpos neutralizantes para el virus. Hemos podido encontrar también cuál es la concentración mínima del anticuerpo, 564 microgramos por mililitro de anticuerpo en sangre, nos da un porcentaje de neutralización del 67%, que es similar al porcentaje de neutralización típico de un suero de un paciente COVID convaleciente, que es 66%. Entonces, esto nos da un buen augurio y yo diría que en este momento ya tenemos la prueba de concepto. En este momento, lo mejor que podríamos hacer es suministrar los anticuerpos por vía subcutánea. Puede ser una inyección en la comisura del codo, por ejemplo, y depositar ahí los anticuerpos para rápidamente poder ayudar a los casos COVID más graves. Pero para que esto se pueda llevar al plano clínico, como todo, necesitamos demostrar en ensayos clínicos que esto funciona. En un mes más debemos terminar los ensayos en cerdos y en monos y luego poder pasar a un ensayo clínico en humanos también. Bien, excelente. Ya una última pregunta. Dice, es, eh, está la frase, años de no invertir en ciencia nos está pasando la factura. ¿El gobierno ha aprendido la lección? Bueno, esperemos que con este COVID se pueda aprender una lección importante, ¿no? Una lección que permita que las futuras generaciones no sufran lo que se está sufriendo hoy día. Perú y todo el mundo, hay un montón de sufrimiento y lamentablemente eh, todavía queda unos meses más, ¿no? En el mundo, digamos. Y ciertamente una de las propuestas es que invertir en ciencia y tecnología es no solamente, digamos, rentable, pero rentable porque mejora la calidad de vida de las personas, tanto en salud o en vivienda o en educación. Ciencia y tecnología es justamente una respuesta que puede dar soluciones directas a diferentes problemas. Uno de ellos es salud, ¿no? Que es lo que nos reunió esta noche. Y simplemente decirles a todos que ciertamente los científicos peruanos estamos aquí trabajando por el Perú y que adicionalmente hay una comisión que es una comisión de innovación, es una comisión, como les digo,
que incorpora científicos, es una convención ad honorem que da recomendaciones, y esperemos que justamente esas recomendaciones sean tomadas y sean aplicadas, ¿no? Yo, Mirko, quiero agradecerte mucho por estar esta noche, compartir con todos nosotros y a todos ustedes también. Les queremos, de parte de Mirko y mía, darle las gracias. Simplemente tres recomendaciones de base científica, ¿no? Primero, usar una mascarilla cuando uno tiene que ir fuera de casa, lavarse las manos, distanciamiento social y, por último, si uno tiene que transportarse en transporte público, tratar de estar ventilado, ¿no? Una ventilación adecuada baja la probabilidad tremenda de contagios, al igual que usen mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos. Mirko, por favor, tus palabras finales. Agradecerte, Germán, por la invitación. En verdad, es un espacio que lo he disfrutado mucho y espero que la audiencia haya podido compartir las ideas que hemos estado discutiendo aquí. Siempre, por supuesto, con el único interés de hacer algo por el Perú, de ayudar en este momento que tanto se necesita en la pandemia y con la confianza y esperanza de que el futuro va a ser mejor y que dentro de lo malo que sucede en estos momentos hay cosas buenas que se pueden rescatar, pero hay que rescatarlas. Hay que saber rescatarlas, aprender de los errores y no perder esta oportunidad en donde se está demostrando que los investigadores peruanos tienen esta capacidad para desarrollar esta tecnología tan importante de manera local en las adversidades más serias, y esto debe ser tomado seriamente por el gobierno y no desaprovechar esta viada, este envión que hay, y catalizarlo y catapultarlo y sacar algo bueno de esto. Podemos desarrollar toda una industria de dispositivos médicos peruanos si es que sabemos aprovecharlo, y espero que el gobierno lo pueda hacer. Gracias, hermano. Gracias, Mirko. Muchas gracias también a Punto de Solución y muy buenas noches.